Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y el día de hoy les quiero compartir la primera planeación de mi bullet journal del 2023. Así que vamos a comenzar, como siempre iniciaré con la portada. La temática de este mes siento que es muy similar a la del anterior video, con colores y doodles alegres, por lo que opté en usar estas washi tapes de Notebook Therapy. Tienen diseños muy bonitos y alegres, sin duda los dos son de mis favoritos y te los recomiendo mucho. Les estaré dejando el link directo por si le quieren echar un vistazo. Para la portada iniciaré dibujando varias flores, pero dándole la forma como si fuera un globo aerostático. La verdad es que la idea se me hizo súper bonita y creativa. No tiene que tener ningún orden, pueden ser algunas más grandes que otras. Y una vez que terminemos las flores, estaré dibujando la base de nuestro globo. Ahora voy a hacer un cuadro o marco, pero dejando algunos espacios para dibujar algunas nubes. También haré otro cuadro para la parte trasera y lo usaré para crear un poco de profundidad. Finalmente escribí mi título y un mini calendario. Voy a estar pintando las flores con diferentes tonalidades y también pinté la base y el fondo de un tono azul. Por cierto, en la descripción del video estaré poniendo el número de color que estuve usando en el caso de los plumones Tombow por si les interesa. Finalmente pinté el marco y en el fondo le hice un diseño cuadriculado con el mismo color. También pinté las nubes, pero únicamente en la parte de abajo, y con un color amarillo pinté los destellos. Para el título estuve delineándolo con el mismo trazo de los dibujos. Para la siguiente hoja estaré haciendo mi frase del mes y esta vez opté por algo sencillo y fácil de hacer. Iniciaré colocando estas washi tapes de flores tanto arriba como abajo en la hoja, y con los mismos colores que usé para pintar las flores voy a estar escribiendo mi frase. Le agregué un delineado sencillo y para decorar usé estos stickers con diseño de Polaroid. Con la misma cinta de ese set agarré esta pequeña imagen y la puse como si ella estuviera adentro del globo, y no saben lo mucho que me encantó. Esto es algo muy extra pero que te recomiendo que agregues. Así quedaría nuestra portada y sin duda me ha encantado y creo que supera todas mis expectativas que tenía. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a pasar a la siguiente hoja y estaré haciendo mi calendario. Este paso no puede faltar y es recortar un pedazo de mi hoja. En este caso estaré colocando una washi tape con diseño cuadriculado y recortaré las puntas para dejarlo más redondeado. Para el calendario estaré pintando los cuadros con diferentes colores, pero con este tipo de patrón en diagonal, al igual que los encabezados. Para el título estaré haciendo este banner y lo pintaré de color beige. Por alguna razón escribí agosto en vez de enero y tuve que ponerle un papel encima para corregirlo. Usualmente grabo muy temprano para aprovechar la luz del sol y creo que aún no había despertado muy bien, pero lo bueno es que no se nota tanto, bueno, eso creo. Ya como detalles finales estuve colocando estas washi tapes que me encantan. Tienen diseños tan bonitos y me gusta que sean ilustraciones muy cute. Además de las chicas también tienen diseños de perritos y bueno, así quedaría el calendario, muy fácil de hacer pero con un estilo muy bonito. Vamos a pasar a la siguiente hoja y aquí estaré haciendo 3 secciones con diferentes temas. Iniciaré escribiendo los títulos. En mi caso puse una sección para mi planeación de contenido, mi brain dump y mi habit tracker. Estamos iniciando un nuevo año, entonces quiero intentar tener un registro mensual. Aquí pudiesen poner ejercicio, lectura. Yo aún no decido, así que por el momento lo dejaré en blanco hasta iniciar el 1 de enero. Para mi planeación de contenido únicamente puse los números y aquí estaré apuntando los videos que tengo pendiente de subir. También puse mi brain dump y ya saben que esto no puede faltar, y esto es básicamente escribir todas nuestras ideas, pendientes, pensamientos en esta sección, y más adelante puedes ir organizándolo de mayor o menor importancia. Esta sección siempre la dejo muy sencilla y fácil de hacer. Vamos a pasar a nuestra planeación semanal y como siempre iniciaré trazando mis cuadros. Como pudieron ver, intenté hacer un trazo diferente, hago una línea y después agrego un punto y así voy variando el trazo. La verdad es que me agradó mucho cómo quedó y creo que no lo había aplicado en los cuadros anteriores, pero siento que le da mucha vista.
En la parte de abajo estaré dibujando algunas nubes, estos son mis doodles favoritos y que siempre me gusta agregar. La verdad es que me encantaron mucho estos sets de washi tapes, entonces dejé que tuvieran el protagonismo en mi planeación y la verdad es que no me decepcionó, así que estuve colocando varios de estos stickers en los espacios vacíos, pero que tuviera una armonía con el diseño. También estuve pintando las nubes de un color y agregué esta washi tape en toda la parte de abajo. También puse más de los stickers de las chicas en las nubes, pero dando la forma como si estuvieran encima de ellas, un detalle que me encantó. Y finalmente estuve escribiendo mi título y lo hice en una forma de cursiva pero intercambiando los colores. La verdad es que me encantó, hace tiempo que no le cambiaba el diseño de los títulos, únicamente usaba un color y creo que así lo estaré intentando para las próximas planeaciones. También como detalles extra dibujé algunos doodles alrededor y delineé mi título. Para que no estuviera tan vacío los cuadros, coloqué esta washi tape que tiene diferentes ilustraciones del set de Notebook Therapy y los recorté para ponerlos en cada uno de los cuadros y listo, así quedaría nuestra primera planeación del 2023. Este sería el resultado final, sin duda creo que será uno de mis favoritos de este nuevo año. Últimamente me ha estado gustando mucho este estilo y como se los mencioné anteriormente, superó mis expectativas. Déjame en los comentarios cuál fue tu sección favorita, yo estoy entre la portada y la planeación semanal. Recuerda que los productos que usé te los estaré dejando en la descripción de este video y también mi código de descuento por si quieres ahorrar un poco. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video, espero que les sirva de inspiración y se animen a recrearlo para sus bullet journals. No olviden comentarme qué les pareció, suscribirse y darle like a este video si te gustó. Muchas gracias por verlo y nos vemos para la próxima.